Bien, ¿me escuchan todos? Sí, Sí, profe. profe. Listo, pues. Yo creo que no esperemos como más y arranquemos para que de todas formas, a medida que van ingresando los demás, pues vamos como tratando de que se vayan contextualizando. La clase anterior, yo les mencionaba que iniciábamos un nuevo capítulo dentro de este curso. Capítulo, digamos que representa un nuevo objeto sobre el cual vamos nosotros a trabajar, que es lo correspondiente a vectores. Y lo que alcanzamos a discutir la clase anterior fue acerca de la estructura básica de lo que es un vector. Y en ese sentido, digamos que fue una discusión más charlada y más verbal que operativa. Si ustedes vieron, pues fue más bien pocas las fórmulas que discutimos, pocos los procedimientos que se presentaron, sino que de alguna manera yo enfaticé, porque eso me parece muy importante, sobre lo que es la descripción de un vector. Y en ese sentido, pues aparecieron muchos conceptos, que la magnitud, que la dirección, que un vector de manera algebraica, que un vector de manera geométrica. Y entonces, pues nosotros necesitamos empezar a hablar de la estructura operativa de esos vectores. Y entonces necesitamos empezar a definir algunas operaciones básicas dentro de esos objetos. Y hoy yo quiero como definir esas operaciones. Vamos a ver que su estructura es bastante sencilla y mencionar algo acerca de la utilidad de esas operaciones. Y entonces voy a arrancar por las dos operaciones básicas cuando uno trabaja en vectores en el plano. Pero para como contextualizarnos con respecto a esas operaciones, pues vamos a hacer algunas consideraciones con respecto a los vectores. Y entonces una idea que va a resultar, digamos que clave para la presentación del día de hoy, es que los vectores son, en cierto sentido, tipos particulares de matrices. Y esto algo habíamos alcanzado a mencionar cuando introdujimos el concepto de matriz, que dentro de las matrices nosotros podemos considerar a los vectores. Y particularmente los vectores en el plano, nosotros los podemos ver como matrices de orden 1 por 2, es decir, como matrices que tienen una fila y dos columnas. Naturalmente la presentación es ligeramente distinta porque pues en este contexto nosotros presentamos a los vectores, digamos que separados por comas cada componente y con unos corchetes particulares, pero en esencia los vectores son matrices o son tipos particulares de matrices. Y cuando uno piensa en ese hecho, pues entonces las operaciones que nosotros teníamos para matrices, pues nosotros las podemos particularizar. Aquí uso mal el verbo, aquí no es generalizar, aquí es particularizar. Es decir, ver como un caso particular ciertas operaciones de las que discutíamos entre las matrices.
Y fundamentalmente me refiero a dos de esas operaciones, lo que era la suma y el producto por escalar. Entonces vamos a tener que revisar esas ideas de cómo se definía la suma y cómo se definía el producto por escalar entre matrices, para ver cómo funcionaría entre vectores. Y entonces supongamos que yo tengo estos dos vectores, un vector que voy a llamar el vector v, que es el vector 2, menos 5, y el vector w, que es el vector 8,11. Tengan en cuenta que aquí estamos hablando en un contexto enteramente algebraico. Nosotros no estamos haciendo referencia ni a flechas, ni a dibujos, simplemente estamos viendo los vectores como parejas de números reales. Y entonces, en ese sentido, si yo quiero retomar la suma que conocíamos para las matrices, pues la suma entre matrices era una suma componente a componente. Si ustedes recuerdan cuando uno sumaba una matriz con otra, pues lo que uno hacía era sumar la componente correspondiente de uno más la componente correspondiente de la otra matriz. Y entonces en el contexto de los vectores eso funciona casi que de manera textual. Si yo quiero sumar estos dos vectores, pues lo que hago simplemente es sumar primera componente más primera componente, entonces sería 2 más 8 igual a 10, y segunda componente más segunda componente. Entonces en este caso sería menos 5 más 11 igual a 6. Y entonces aquí nosotros estaríamos reproduciendo la definición de suma que nosotros ya conocíamos para las matrices, pero ahora en el contexto particular de los vectores. De la misma forma, nosotros podemos trabajar con el producto por escalar. Y entonces tratemos de recordar qué era el producto por escalar. El producto por escalar era una operación entre un número y una matriz. Ahora en este contexto va a ser entre un número y un vector. Y pues la idea simplemente es que si yo quiero multiplicar un número por un vector, por ejemplo, el número 2 por el vector v, donde v es este mismo vector de acá, pues la idea que retomamos es que aquí lo que hacemos es multiplicar cada componente del vector por el correspondiente número. Entonces, si yo quiero multiplicar 2 por este vector, pues lo que hago es multiplicar 2 por la primera componente, y 2 por 2 es igual a 4, y multiplicar 2 por la segunda componente. Entonces, aquí 2 por menos 5 sería igual a menos 10. Y entonces, el producto por escalar entre 2 y el vector v, pues sería como resultado, o daría como resultado, ese vector 4 menos 10. Entonces, como les menciono, aquí lo único que estamos haciendo es retomar operaciones que nosotros habíamos definido para las matrices en el contexto de los vectores. ¿Sí es claro cómo funcionan estas operaciones? ¿Sí es claro cómo calcular una suma entre dos vectores y un producto por escalar entre un número y un vector? Sí, profe. Sí, señor. Muestro otro ejemplo, aquí abajito. Vamos que ahí me dicen, no, yo quiero hacer esta operación, multiplicar menos 4 por el vector 8,11. Pues entonces en ese caso la operación simplemente es multiplicar menos 4 por cada componente del vector. Entonces me quedaría menos 32, menos 44. Entonces estas operaciones, en particular la suma y el producto por escalar, son operaciones hasta cierto punto conocidas. Conocidas entre matrices, pero aquí se particularizan muy naturalmente al contexto de los vectores. Aquí me parece importante hacer un comentario que puede no tener gran relevancia para lo que vamos a hacer después, pero que es muy importante, o me parece a mí, pues importante o útil tenerlo en cuenta. Y es que cuando yo tengo la operación que nosotros llamábamos producto matricial o producto entre matrices, ese producto sí no se puede hacer entre vectores.
Si ustedes recuerdan bien esa operación del producto matricial, esa multiplicación entre matrices, ustedes digamos que trabajaron en algún momento, para poder multiplicar dos matrices había unas condiciones muy específicas, que el número de filas, perdón, que el número de columnas, ya se me olvidó, el número de columnas de la matriz de la izquierda tenía que ser igual al número de filas de la matriz de la derecha. Esa era la condición. Entonces, si uno mira estas matrices o estos vectores como matrices, yo no puedo multiplicar este por este, porque es que esta es una matriz de 1 por 2 y esta también sería una matriz de 1 por 2. Y entonces, como los órdenes no coinciden para poder hacer la multiplicación, yo no puedo hacer producto matricial entre vectores. Eso era un producto para una matriz con ciertas características, con otra matriz de otras características. Entonces, de las matrices, lo único que yo puedo traducir acá es la suma y el producto por escalar. Hago esta aclaración porque hay alguien que me dice, no, profe, ¿y podemos multiplicar entre vectores con el producto que nosotros conocíamos? No. El producto entre matrices no se puede particularizar al caso entre vectores. Es simplemente un comentario que no es que lo vayamos a utilizar, sino es simplemente para tener en cuenta. Yo puedo sumar vectores, yo puedo hacer producto por escalar con vectores, pero no puedo multiplicar vectores de la manera como la estábamos haciendo antes. El producto entre vectores tiene que definirse de una manera enteramente nueva. Y entonces aparece una nueva operación, que esa sí es realmente nueva, en el sentido que no la conocíamos, o por lo menos no la conocíamos en esa estructura anteriormente, que es lo que se conoce como el producto punto o producto escalar. Las dos definiciones o las dos connotaciones se utilizan. Entonces verán en algunos textos que a esa operación la llaman producto punto, en otros textos la llaman producto escalar. Es para que dado caso, no recuerdo qué otro nombre tiene, algunos textos la llaman producto interno, pero esos ya son demasiado avanzados y no creo que así la encuentren. Comúnmente le dicen o producto punto o producto escalar. Y ese es un producto que se define para dos vectores y que se define de una manera bastante particular. Si yo tengo dos vectores, un vector que llamo B, que es B1 por B1, B2, es decir, la primera componente es B1 y la segunda componente es B2, y tengo un vector W con componentes W1 y W2, el producto punto entre esos dos vectores se define a partir de esta fórmula que estoy presentando acá. En primer lugar, la notación. Si yo quiero escribir B producto punto por W, pues entonces uno pone un puntico para indicar que es producto punto. Esta aclaración se hace porque después se definirán otros productos. Y entonces el producto punto entre B por el producto punto entre W se calcula haciendo la siguiente operación. Yo multiplico la primera componente del vector V por la primera componente del vector W más la segunda componente del vector V por la segunda componente del vector W. Se parece a alguna operación que habíamos puesto en algún momento, pero no es exactamente esa operación. Aquí tiene una connotación completamente nueva. Entonces, si yo quiero multiplicar dos vectores con el producto punto, pues a grandes rasgos lo que yo hago es multiplicar componente por componente y luego sumar el resultado de esas multiplicaciones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el vector 2,7 y quiero calcular el producto con el vector menos 2,6, ese producto punto simplemente se calcula, multiplico 2, la primera componente de este vector, por la primera componente de este vector, 2 por menos 2, aquí voy a poner unos paréntesis para clarificar, 2 por menos 2, más la segunda componente del vector v
por la segunda componente del vector W. Esto sería 2 por menos 2, y ahí estoy hablando de multiplicación entre números, más 7 por 6. Y entonces esto es menos 4 más 42, y el resultado de ese producto punto sería igual a 38. Entonces, esta nueva operación, este producto punto, tiene algunas características muy particulares. La primera es que el resultado del producto punto es un número, es un escalar. El escalar es el nombre que se le da en álgebra lineal a los números para diferenciarlos de los vectores. Entonces, el resultado siempre del producto punto entre dos vectores va a ser igual a un número. El resultado es numérico. Ya veremos después para qué se utiliza ese número y cuál es la importancia del producto punto. Pero en este momento hay que tener claro que el resultado del producto punto entre dos vectores, siempre el final es un numerito. En este caso fue el número 38. Entonces, esta es una operación de fácil aplicación. El producto punto tal vez es de las operaciones más sencillas que uno puede considerar entre vectores. Multiplico componente a componente y luego hago la suma entre esas multiplicaciones. ¿Sí es claro cómo funciona esta operación? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Aquí abajo muestro otro ejemplito, pero no tan detallado, que me gustaría que ustedes verificaran. Supongamos que a mí me piden calcular el producto punto entre este vector por este vector. Menos 4, menos 10, producto punto del vector 2,7. Entonces, la operación se define nuevamente a partir de esa forma. La primera componente del vector, del primer vector por la primera componente del segundo vector. Entonces aquí sería menos 4 por 2 más la segunda componente de este vector por la segunda componente de este vector. Entonces sería menos 4 por 2 más menos 10 por 7. Y cuando ustedes hacen la cuenta, aritméticamente, el resultado ahí daría menos 78. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí estamos claritos? Sí, señor, profe. Bien. Entonces, no sé si aquí tengo, aquí ya lo tengo resuelto. Entonces, rápidamente, simplemente para ver qué tan claros estamos con esto. O ejercicio más bien. Este sí sería un ejercicio, pero que ustedes lo miraran para que me dieran la respuesta. Calcular el producto punto entre dos vectores. Voy a copiar esto, pero no son estos mismos. Cambiar los números. Aquí pondría el vector 1,4, producto punto menos 2,6. Rápidamente, ¿cuál sería el resultado de ese producto punto? ¿22? ¿Qué dicen los demás? Sí, señor. Yo creo que no hay ningún problema, ¿cierto? Con esta operación. ¿De acuerdo? Otro ejemplito que tenía aquí abajo, este producto punto con este, daría menos 7. Pueden verificarlo. 1 por 8 más 5 por menos 3 daría menos 7. Entonces, estas operaciones que he presentado, suma, producto por escalar y producto punto, son operaciones que operativamente, valga la redundancia, no tienen mayor misterio. Digamos que su cálculo es bastante inmediato. No se requiere así un procedimiento súper sofisticado para poder calcular. Otro por acá, 4, menos 2 por 1 menos 5. Yo siempre tengo escrito un montón de ejemplos por si acaso alguien quiere como revisar más. Bien. En este momento, mientras ustedes miran esto y dado caso lo comprueban, en este momento yo quiero hacer como una reflexión
con respecto a estas operaciones entre vectores. Espero que no vaya a ser como muy, digamos que, dispendioso escuchar esto, porque es como bastante, o un poco, tiene un poquito de densidad, pero pues es importante como tenerlo en cuenta. Esas tres operaciones que acabo de definir, naturalmente son operaciones diferentes entre sí. Cada una se calcula de cierta forma, pero no solo son diferentes en cuanto a su operatividad, sino que también son operaciones diferentes en cuanto a su naturaleza. Y yo utilizo tantas veces esa palabra y muchas veces yo creo que ustedes se quedan como así que la naturaleza. ¿A qué se refiere con la naturaleza si este no es un curso de biología, sino de matemáticas? ¿A qué hace referencia cuando habla de la naturaleza de un objeto o la naturaleza de una operación? A lo que hago referencia cuando hablo de esto es a el tipo de objetos que se involucran en la operación. Entonces, quiero que miren, por ejemplo, lo siguiente. Cuando yo hago la suma entre dos vectores, el resultado es un vector. Entonces, es una operación que coge dos vectores, lo suma y el resultado da otro vector. Esa es su naturaleza. Es una operación que toma vectores y el resultado son vectores. En el caso del producto por escalar, la operación es entre un número y un vector. Y el resultado es un vector. Es decir, uno coge un número, lo opera con un vector y el resultado es un vector. Entonces, la naturaleza ahí es claramente distinta a la de la suma. En el sentido que aquí lo que se opera es diferente. Es un número multiplicado por un vector. No son dos vectores operados, sino es un número y un vector. En el caso particular del producto punto, la naturaleza es bastante diferente. Porque cuando yo hago producto punto entre dos vectores, esa es una operación entre dos vectores, pero el resultado no es un vector. El resultado es un número, como ustedes han podido verificar en estos ejemplos. Y esto a veces suena extraño, porque uno estaba acostumbrado antes a que uno operaba números y el resultado era número. Sumo dos números, me da otro número. Multiplico dos números, me da otro número. Aquí, en cambio, la naturaleza de los objetos que se involucran en la operación es variable. Yo arranqué con dos vectores y el resultado es un número. Entonces es muy importante no perder de vista eso. Es muy importante que si yo hago un producto punto, el resultado no me vaya a dar un vector, sino si me da un vector lo estoy calculando mal. O que si yo sumo dos vectores no me vaya a dar un número o no me vaya a dar algún otro tipo de objeto. La suma entre vectores tiene que dar vectores. Entonces, a eso es que yo hago referencia cuando hablo de la naturaleza de una operación. Que ustedes sepan qué tipo de objetos puedo operar y cuál es el tipo de resultado que debo obtener. ¿A qué voy con todo esto? ¿Por qué hago este llamado? ¿Por qué hago esta reflexión? Porque hay ciertos detalles operativos que hay que tener en cuenta cuando uno mezcla operaciones. Y tal vez uno de los aspectos más importantes y más característicos del producto punto es que el producto punto es una operación estrictamente binaria, en el sentido que el producto punto solo se puede hacer entre dos vectores. Yo no puedo hacer producto punto de 3, 4, 5, 10 vectores. Yo solo puedo hacerlo entre dos. Y esto es algo que resulta extraño a veces, porque cuando uno suma vectores, por ejemplo, pues uno puede sumar 3, 4, 5, 10 vectores, por la naturaleza de la suma. Porque yo puedo agrupar, asociar, y al asociar, la operación sigue teniendo sentido. Si yo quisiera sumar
el vector 2,8 más el vector 1,9 más el vector 0,10, por poner un ejemplo, pues yo primero sumo los dos primeros y luego a ese le sumo el tercero. Y la operación tiene sentido. Pero en cambio, el producto punto entre 3 no tiene sentido. Porque si yo quisiera hacer producto punto entre por este, por este, pues primero tendría que hacer esta operación. O sea, yo primero arranco multiplicando de izquierda a derecha. Pero entonces el resultado de esto da un número. Y el producto punto no se puede calcular entre un número y un vector. En ese sentido, cuando yo defino o trabajo con el producto punto, es importante tener en cuenta que solo se puede hacer entre dos vectores. Por otro lado, y esto es un detalle que quiero presentar acá, porque es una operación que aparece con cierta frecuencia, lo que yo sí puedo hacer es lo siguiente. Yo puedo calcular el producto punto entre dos vectores y luego hacer producto por escalar con un tercer vector. Entonces, quiero que miremos la estructura de esta expresión, que es diferente a esta expresión. Así a ustedes les parezca en algún momento que parecen ser lo mismo, porque ustedes dirán, no, pero aquí hay tres vectores que se están multiplicando. Pero es que aquí no es un producto punto entre tres. Aquí es un producto punto entre dos vectores y luego el resultado lo multiplico por el otro vector, pero aquí es un producto por escalar. Entonces, cuando yo presento esta operación, que aparece en muchas aplicaciones, lo que estoy diciendo es, primero haga el producto punto, que en este ejemplo nos va a dar 14. Y luego, este producto punto, o mejor dicho, el resultado del producto punto, lo multiplico con el otro vector, pero aquí es un producto por escalar, en el sentido que como esto es un número y esto es un vector, pues lo que yo hago es multiplicar este número por cada componente. Dime, Axel. Profe, me surge una pregunta. Digamos, yo podría seleccionar cualquiera de los dos para hacer el producto punto y que cualquiera fuera el que vamos a utilizar para el escalar. No, porque aquí hay un paréntesis, ¿no? ¿Sí ves el Ah, ok. paréntesis? Y Este si los... paréntesis me dice cuál es la operación que debo hacer primero. Ah, ok. O sea ¿Sí? que si los varío, sí me va a cambiar el resultado. Lo que pasa es que si los varía de pronto ni siquiera puedas calcular el resultado. O sea, esta operación solo tiene sentido si yo hago el producto punto entre estos dos, entre los dos que ponga. O sea, si tú preguntas que si yo, por ejemplo, hubiera podido poner, pero eso tendrían que definírtelo. O sea, tendrían que ser la operación. Que te dijeran, no, el producto que yo quiero es este. El producto que yo quiero es este, lo quiero multiplicar por 2,8 primero, pero entonces tienen que escribirlo de manera explícita y luego multiplicar por el 1,5, por el menos 1, 1,-5. O sea, en la escritura tú tienes que hacer la operación que a ti te indique. Y aquí me indican, primero hago el producto punto de estos dos y luego a ese lo multiplico con este de acá. Si quisieran que hicieras otra cosa, tendrían que escribírtelo de esta manera. ¿Sí? ¿Sí me va a entender, Axel? Sí, señor, profe, es claro. Listo, pues. Entonces, este tipo de operación aparece. Un producto punto y luego un producto por escalar con otro vector. Eso sí se puede hacer. Este que, por ejemplo, pongo acá, que es como un cambio entre el orden de la operación acá, que es, supongamos que me dijeran, no, yo quiero hacer este de acá. O sea, las operaciones en este contexto hay que entenderlas de la manera que están escritas. Yo no puedo intercambiar las cosas a placer. Porque miren que si yo lo hago al revés, o si lo pongo acá, el resultado sería 4, menos 2 por 2,8. Esto sería 8 menos 16. Este producto punto daría menos 8. Ustedes me corrigen si me equivoco. Menos 8 multiplicado por el vector 1, menos 5.
Pues en este caso, cuando hago el producto por escalar, el resultado sería menos 8,40. Pues mira que el resultado cambia sustancialmente si yo lo hubiera escrito en un orden distinto. ¿Sí me hago entender con esta idea? Sí, señor, profe. Sí, señor. Entonces, miren cómo aquí, como acá en los vectores y en general en el álgebra lineal, aparecen ciertas situaciones a las que uno no estaba acostumbrado. Y no me refiero solo a los objetos en sí o a las operaciones en sí, me refiero a las propiedades. Uno siempre está acostumbrado a que le digan, no, mire, el orden de los factores no afecta al resultado. Y miren que aquí sí. Aquí si yo escribo esos vectores en otro orden, esta operación en otro orden, me da un resultado diferente. Otro aspecto, no, si yo quiero, yo puedo sumar o puedo operar los que yo quiera. Eso proviene de lo que uno llama la asociatividad. No, si yo quiero sumar 10 números, sumo 10 números y yo sé cómo hacerlo. O si yo quiero multiplicar 10 números, yo puedo multiplicar 10 números y yo sé cómo hacerlo. Pero con los vectores no funciona así. Yo no puedo hacer producto punto entre tres vectores. Eso no está definido y no tiene ningún sentido. Yo quiero que me digan, por ejemplo, miren esta operación, tiene la misma estructura de la operación anterior. Es un producto por escalar, perdón, un producto punto, y luego se le multiplica por escalar al siguiente vector. Quisiera que me dijeran cuánto da ese resultado. Eh, 540,390. Voy a escribirlo y lo confirmo. 546,390. Sí. 546,390. ¿Qué dicen los demás? Sí, profe, está bien. ¿A dónde quiero ir yo con esto? Y con esto empiezo a darle como cierto sentido hacia la razón de ser de este tipo de operaciones en el álgebra lineal y en sus aplicaciones. Cuando uno trabaja entre vectores, y miren que hasta ahora estamos hablando de vectores de dos componentes, que cuando aparezcan más componentes, que eso lo hablaremos después, pues aparecen otro tipo de operaciones adicionales. Yo puedo combinar las operaciones que hemos discutido hasta el momento, siempre y cuando tenga sentido realizar esas operaciones. Quiero darles un ejemplo bastante sencillo. Quiero que miremos esta operación. Miren que aquí revuelvo de todo, pero con cierto propósito. Yo tengo este vector, el vector 2,4, producto punto. ¿Dónde está el puntico acá? Aquí está. Bueno, este es el puntico, supongo yo que nos va a servir. Producto punto, el vector menos 1,5. Aquí pongo un producto por escalar.
2,6. Y a esto le sumo el vector, miren que aquí le meto una suma, 1,7. Entonces uno dice, bueno, supongamos que a mí me sale, por alguna razón, por alguna aplicación, porque me piden calcularlo, qué sé yo, esta operación o esta mezcla de operaciones. Entonces, la pregunta naturalmente es, bueno, ¿será que yo puedo efectivamente realizar esa operación? Y entonces lo que uno tiene que hacer es, y esto es digamos que algo que proviene del álgebra básica, pues yo primero tengo que hacer las operaciones más internas, por decirlo de alguna forma. Y comúnmente las operaciones más internas son los productos y los paréntesis mandan la parada. Es decir, esto yo debo entenderlo como este resultado más este vector de acá. Entonces, primero tengo que calcular toda esta operación. Y toda esta operación implica que primero haga el producto punto. Pues aquí es 2 por menos 1, 4 por 5, 20. Es decir, aquí el producto punto, si no estoy mal, da 18 multiplicado por este vector más el vector 1,7. Pues aquí que hice, calculé el producto punto, que era como el primer paréntesis que aparecía. Ahora tengo que hacer el producto por escalar de acá. Entonces eso me quedaría 18 por 2 da 36 y 18 por 6, alguien que me ayude con ese, 18 por 6, 6 por 8, 48. 108, ¿me equivoco? Sí, 108 señor. más 1,7. Y eso da igual, y aquí estamos sumando vectores, y la suma es componente, componente nuevamente, 37,115. Y este es el resultado final de esta operación. Entonces, cuando uno mezcla, porque muchas de las fórmulas del álgebra lineal mezclan diversas operaciones, uno tiene que tener clara la estructura en la cual va a realizar esas operaciones. Y hay unos principios básicos que, vuelvo y repito, provienen del álgebra. Primero uno hace los paréntesis que haya, primero hace las multiplicaciones, sea producto por escalar o sea producto punto, pero uno primero hace las multiplicaciones, a no ser que haya un paréntesis que señale lo contrario, y luego hace las sumas. Entonces primero tocaba hacer toda esta operación y luego sumarle acá. En cambio, si yo pongo, por ejemplo, esta operación, voy a utilizar los mismos, pero voy a quitarle un pedacito. Esta operación no tiene sentido. Porque si yo hago que primero tengo que hacer el producto punto, esto me va a dar un número. Y yo no puedo sumar un número con un vector. Esta operación no tiene sentido. Porque aquí me están diciendo, haga el producto punto entre estos dos, porque primero uno hace las multiplicaciones, y luego sumen a este vector de acá. Pero es que un número no se puede sumar con un vector, porque la naturaleza de la suma es que se haga entre dos vectores. Lo que sí podría hacer, o la operación que sí puedo hacer, es esta. Esto de acá, pero aquí le pongo un paréntesis. ¿Alguien me iba a decir algo? No, profe. Miren que esa operación sí la podemos hacer, porque como uno primero tiene que hacer los paréntesis, pues entonces esto es 2,4 producto punto, y pues uno hace la suma entre estos vectores, y eso da, si no estoy mal, 0,12.
Es la suma entre este con este. Miren dónde está el paréntesis. El paréntesis me dice, haga esta suma y a esta suma le hace producto punto con este vector. Y cuando hago el producto punto, pues ahí sí lo puedo hacer, porque el producto punto se puede hacer entre dos vectores. Esto es 2 por 0, 0, más 4 por 12, 48. El resultado da 48. Entonces, esta operación me produce este número de acá. ¿A qué voy con todos estos ejemplos? ¿A qué voy como con todas estas ideas? A que cuando uno realice operaciones entre vectores, y aquí cuando hablo de operaciones soy totalmente amplio, que pues abarca cualquier operación que podamos hacer entre vectores, uno tiene que tener claro si la operación se puede realizar y el tipo de resultado que va a producir la operación. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso en la manera como opera. Revisar paréntesis, revisar multiplicaciones, qué tipo de multiplicación me están pidiendo, si esa multiplicación la puedo hacer. Porque un pequeño cambio o una pequeña malinterpretación en la operación que uno tiene que realizar, pues puede llevar a algo que ni siquiera tenga sentido. Miren que si aquí le quito el par de paréntesis y me queda la operación de arriba, eso de arriba no se puede hacer. No tiene sentido. Está indefinida esa expresión por la naturaleza de la operación. No sé si me estoy haciendo entender con todo esto que les menciono. No sé si estoy siendo claro. Sí, profe, sí, señor. Entonces, en el álgebra lineal, y con esto voy cerrando, no alcancé a hablar como de la aplicación de esto, pero bueno, voy a hablar de eso en la próxima clase. Por cerrar, como simplemente recordar o enfatizar en en el cuidado que uno debe tener en cuenta cuando uno hace operaciones algebraicas. Uno muchas veces los ve, pues cuando digo a ustedes, no me refiero a ustedes en específico, me refiero a los estudiantes en general, como conflictuados con operaciones entre números, con operaciones aritméticas, que uno les dice, bueno, hagan esta suma con esta multiplicación, con esta división, con tal cosa, y a veces se enriedan. Y vuelvo y repito, no me refiero en específico a ustedes, me refiero en general. Hay complicaciones o hay deficiencias en muchas ocasiones con respecto a manipulación aritmética, a operaciones entre números. Y entonces, pues si es con números, muchas veces con vectores es peor. Con vectores es como, uy, no, yo no sé cómo se hace esta operación o no sé cómo mezclar esta con esta. Entonces, es muy importante que tengan cuidado a la hora de plantear este tipo de cosas. Porque lo que viene de aquí en adelante va a involucrar en muchas ocasiones mezclas de operaciones entre vectores. Que les voy a decir, miren, para resolver este problema tienen que hacer el producto punto entre este, con la suma de este, con, no sé, el producto por escalar con este, con un nuevo producto que vayamos a definir después con este. Y entonces ustedes tienen que tener la claridad de saber estructurar la operación. Entonces, hay que ser cuidadoso con eso. Es muy importante prestarle atención. Esto era como la reflexión con la que quiero cerrar esto. Este curso se llama álgebra por algo, y es porque involucra operaciones algebraicas de diversos tipos. Entonces, hay que mirar con cuidado el tipo de operación, el álgebra subyacente a este tipo de trabajo. Bien, pues con esto yo quisiera cerrar. No alcanzo como a hablar bien de para qué se utiliza este producto punto, que es como la operación nueva y que es como una operación que uno dice,
Pero ¿por qué la definimos así? Hay un propósito para definirla así. Pero eso quiero mencionarlo como con más calma y con más tiempo la sesión del martes, porque ahí está involucrado un problema geométrico y ahí vamos a volver al terreno de la geometría a partir del producto punto. Entonces, hasta aquí dejaríamos por el día de hoy. Nos veríamos el martes. Les agradezco mucho por su tiempo y por su atención. Vale, profe, muchas gracias. Mil gracias a usted, profe. Que estén muy bien. Profe, Profe, gracias. muchas gracias. Feliz día. Que estén esté bien, buena noche, que pasen un fin de Muy semana. buenas noches. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta Como luego. siempre, una excelente clase. Gracias, que estén